Bien, muy buenas noches a todas las personas presentes aquí en el auditorio. De verdad, muchas gracias por venir a acompañarnos en esta actividad. Y por supuesto, buenas noches a las personas que nos siguen por la modalidad virtual. Agradezco primeramente a la Academia Mayéutica por la invitación, pero además les felicito por la conmemoración de los 5 años de existencia y sus significativos aportes a la Academia tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto que mis más sinceras felicitaciones a don Daniel González en este homenaje por su trayectoria académica. Mi sincero reconocimiento, don Daniel, por sus invaluables aportes. Gracias, maestro. Un saludo especial a don Walter Antillón, a doña Rosaura Chinchilla, que se encuentra en modalidad virtual, a don Francisco Dalanés y a doña Flor Salazar, profesionales invaluables de la academia y juristas de alta valía, a quienes aprecio y respeto mucho. Bien, a mí se me encargó, más bien me pidieron hablar un poco sobre el tema de la impugnación penal. Y coincidentemente escogí un tema donde le di un enfoque semejante a lo que mis antecesores han enfocado. Y es la impugnación penal por un agravio sustentado en la dignidad humana. Pues básicamente lo que pretendo trasladar el día de hoy eh, a todos quienes me acompañan es decirles que definitivamente el derecho penal no debe de perder de vista que a quienes se les aplica son a las personas. Esto creo que es una reflexión inicial que enfoca mucho lo que les voy a compartir ahora mismo, pero con respecto a la idea del agravio. Y entonces aquí, como punto inicial, no debemos olvidar que los medios de impugnación son una garantía entonces para las partes de un proceso penal y para la sociedad, que como ya lo han dicho, especialmente don Walter Antillón, ahora lo mencionó, en realidad, mediante los medios de impugnación se permite controlar el quehacer y las decisiones de los órganos jurisdiccionales. ¿Y esto qué implica? Bueno, como lo resumió don Walter Antillón, la impugnación entonces es el baluarte mediante el cual se protegen en realidad los derechos fundamentales. Y esto es muy importante. Esto es muy importante no perderlo de vista por las situaciones que voy a tratar de transmitir. Bueno, pero ¿por qué el agravio y por qué relacionarlo con la dignidad humana? Bueno, me parece de entrada importante exponer lo que el homenajeado de esta noche nos dice en su libro, por cierto, un libro bastante interesante que es La apelación y casación penal, que no hagan por favor lo que hacía don Francisco Dalanés de copiarlo, de sacarle copias, sino les invito a comprarlo. En realidad es un, en realidad es un libro muy práctico, interesante, pero principalmente crítico para las personas, no solo que tienen bastante experiencia en materia de impugnación, sino para las personas jóvenes, abogados y abogadas que están iniciando en la carrera. Es un libro importantísimo, una obra maestra de don Daniel, que entiendo que es la última que ha escrito. Muy bien. Bueno, don Daniel sostiene en esta obra que podría afirmarse sin problema que que en el proceso penal el agravio es la columna vertebral y la medida del recurso. Dice don Daniel que es el aspecto medular alrededor del cual gira toda actividad recursiva, pues resulta de vital utilidad. Y yo estoy de acuerdo totalmente con esta reflexión, porque finalmente el péndulo de cualquier actividad recursiva se basa específicamente en el agravio. Y a partir de esta importancia que tiene el agravio, pues debería ser el tratamiento que se le dé en la práctica judicial. Si entendemos esta importancia del agravio en la actividad recursiva,
el panorama a nivel jurisdiccional podría en realidad ser otro al que tenemos en la actualidad. Y aquí quizás me voy a detener y advertirles de entrada que hay algunas cuestiones que voy a exponer que quizás no coincidan con la obra de don Daniel González, donde expone la naturaleza de un agravio siguiendo la doctrina en realidad tradicional. Una doctrina que, como vamos a ver, en realidad en asuntos de agravio tiene varias décadas eh, de ser quizás muy pasiva y quizás podría afirmar que es muy conservadora en el sentido de que opta por ser en realidad opta por una definición de agravio bastante, diría yo, formalista, y eso, desde mi perspectiva, da el traste en realidad con el objetivo que tiene finalmente la actividad recursiva, o puede dar al traste, especialmente cuando analizamos la interpretación de agravio que tiene actualmente la Sala de Casación Penal. Bueno, pero ¿por qué un agravio basado en la dignidad humana? Bueno, por razones quizás bastante sencillas. Si entendemos que el derecho penal debe basarse ante todo o debe orbitar ante todo en el principio de dignidad humana. La dignidad humana, entonces, es la base esencial o debería ser la base esencial de la justicia penal. Bueno, ando una palomita aquí. Es la base esencial de la justicia penal, por lo menos desde la perspectiva de un Estado de derecho. Ya hablando de otra ideología de Estado, podríamos discriminar el principio de dignidad humana. Pero en un Estado de derecho, debe de orbitar el derecho penal en la dignidad humana. Y por ello también, y muy relacionado con la dignidad humana, en realidad es una cuestión, una simbiosis necesaria, está el principio de igualdad y no discriminación. Y ojo con esta lógica de la dignidad humana y el principio de igualdad y no discriminación cuando nos trasladamos al análisis del agravio en sede de casación penal que adelanto, bueno, da la sensación algunas veces que el agravio se mide de diferentes formas dependiendo quién suele recurrir. Ahora vamos quizás a ver unos números bastante significativos que nos ha dado la estadística del 2023, que por cierto, don Daniel fue muy bondadoso ahora que habló del tema de las admisibilidades. Ya explicaré por qué. Bueno, pero el principio de dignidad humana también es un principio que lejos de otros es ese que está siempre a la par del ser humano, que implica reconocerlo como un sujeto de derechos. Entonces, cuando se habla de dignidad humana, incluimos, es un concepto, una categoría que incluye a todos los seres humanos sin importar la raza, color, credo. Por eso es importante basar este principio de dignidad humana, entrelazarlo, hacer esa simbiosis también necesaria con el agravio. Y el agravio, entender que forma parte de la estructura básica y esencial de la actividad recursiva. Bueno, pero ¿dónde estamos ahora con este tema del agravio? Una especie de estado de la cuestión. Ya don Walter hizo una introducción histórica del tema recursivo. Don Daniel hizo una actualización más o menos del paso de la transformación que tuvo la impugnación penal costarricense desde el año 2010 a la fecha. Pero entonces yo les voy a recordar un poco de dónde estamos a nivel normativo. Bueno, a nivel normativo, actualmente el Código Procesal Penal
habla de una cuestión muy sencilla en temas del agravio y es que, por ejemplo, no se puede recurrir una decisión judicial que no cause agravio. Esa es como la regla general que tenemos en el código. Y todos estos artículos hacen referencia entonces al agravio en algunos términos basados o utiliza como sinónimos gravamen irreparable. Pero también la normativa internacional, aunque no lo hace de manera directa, hablar del concepto de agravio, sí hace alusión al derecho del recurso como una garantía judicial importantísima, una garantía judicial de juzgamiento, que sirve entonces para tutelar los derechos fundamentales. El 8.2.h, la Convención Americana de Derechos Humanos, que Costa Rica tiene una triste historia, una triste relación, recordemos, con este postulado normativo, cuando fue condenada por la Corte Corte Interamericana hace algunos años, y que fue producto o que motivó en realidad promulgar normas respecto al tema de la impugnación. Pero también el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace referencia a el tema de la impugnación. Pero a nivel de la doctrina también, vean ustedes que les decía que desde los años 50 se mantiene un concepto de agravio en realidad muy reservado, poco evolutivo. Se dice desde la doctrina, desde 1958, que el agravio entonces es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material y moral. Bueno, se le han venido agregando algunos aspectos muy concretos a nivel nacional. El profesor Llobet, por ejemplo, nos dice que el concepto de agravio, lo fundamental es la existencia de un perjuicio causado por la resolución impugnada. Y eso es cierto, es allí donde está la esencia del agravio. Es decir, que cause un perjuicio, que una resolución cause un perjuicio. Eso a su vez hace entonces que surja un interés para impugnar, pero eso a su vez provoca que el sujeto provoca la legitimidad también del sujeto para llevar a cabo una impugnación. Como se puede ver en la presentación, en realidad la doctrina clásica, para decirlo de alguna manera, hace referencia a este concepto de agravio sin ningún tipo de discusión, salvo alguna que vamos a ver posteriormente. Es el perjuicio real e irreparable a la vigencia de las garantías. Se dice también por el profesor Daniel González, repito, en esta obra que no se tiene que plagiar, no basta un criterio puramente subjetivo, sino más bien se debe de optar por se debe de ver la afectación para estimar configurado el agravio, pues se requiere la existencia de un verdadero y efectivo perjuicio. Y aquí es donde quizás existe eh, alguna contradicción, por lo menos con la propuesta que traigo hoy aquí. La existencia de un verdadero y efectivo perjuicio. ¿Dónde nos lleva eso? Bueno, eso nos ha llevado a ese tipo de concepto de agravio, nos ha llevado a tener problemas y nos ha llevado a tener problemas porque nos ha cerrado puertas. Cuando hablo cerrado puertas, he cerrado puerta ya, por ejemplo, en la sala de casación.
no hay ningún problema. El tema se viene presentando aquí en la jurisprudencia. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia respecto al concepto del agravio? Y me voy a detener en la jurisprudencia de la sala tercera. Primero, se ha detenido en el principio de trascendencia, este principio de trascendencia que inicialmente inicia para contrarrestar el sistema de nulidad por nulidad misma, ¿verdad? Eso es así nace este principio en realidad de trascendencia, donde indica que no es suficiente verificar la existencia de un error judicial, sino que éste repercuta directamente en la legalidad del fallo, el menoscabo, o al menos provocando un resultado más perjudicial. Pero también se ha dicho en la jurisprudencia que se requiere un agravio concreto, por tanto, no son suficientes los agravios genéricos. Pero desde aquí yo les planteo al auditorio el siguiente cuestionamiento. ¿Qué diferencia hay en decir, em, bueno, recurro porque se me impusieron 50 años de cárcel y este vicio, falta de valoración de la prueba, errónea valoración de la prueba, provocó 50 años de cárcel, a decir, bueno, recurro la absolutoria de esta persona porque esto impide proseguir la actividad del Ministerio Público en la condena de una persona. Impide al Ministerio Público ejercer la acción penal. Esos dos agravios, uno que reclama haberse impuesto 50 años por una errónea valoración de la prueba, pero también otro agravio así genérico que reclame la falta de una condena también por una errónea valoración de la prueba. Quedémonos allí. Sigue diciendo la jurisprudencia que no basta una mera enunciación del perjuicio, este debe ser real e irreparable a la vigencia de las garantías, es decir, no cualquier agravio causado por error judicial es suficiente. Pero vean ustedes qué interesante, la sala tercera ha venido dándole más calificativo a la idea del agravio. El gravamen debe ser individual, debe ser objetivo, efectivo y esencial, pero además de eso, debe ser concreto, directo, esencial y personal. Al menos allí leemos unos 7 u 8 calificativos agregados del agravio, de esa afectación real. Se ampara mucho entonces en la constancia, en la imposibilidad más bien de alegar nulidad por nulidad misma. Ahí pueden consultar esos votos que son algunos ejemplos nada más donde la sala menciona algunos calificativos de esta naturaleza. Pero esto es conciliable con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica. Bueno, pareciera ser que no. ¿Por qué? Porque ese exceso de calificativos, de formalidades del agravio, nos lleva entonces, como trataré de hacer ver, a recursos poco efectivos y que realmente no protegen las garantías del debido proceso. No satisface con es decir, la existencia de un órgano superior que conozca un recurso no implica una formalidad que por sí sola em, cumpla con esta garantía de la doble instancia. Debe ser un recurso ordinario y eficaz, dijo la jurisprudencia, el voto, la resolución del caso Mauricio Herrera. Y además, algo importante, no pueden establecerse restricciones o requisitos que infrinjan la misma del derecho a recurrir. Debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Bueno,
Venimos de un sistema donde no era posible recurrir sin presentar agravio, es decir, se podía recurrir sin presentar agravio, se permitía agravios muy abstractos. Esto lo expone, por cierto, muy bien don Daniel en su libro, a un sistema donde las exigencias del agravio suelen ser excesivamente formales y abrumadoras, ojo, pero no para todos, esa es la sensación que da. Abrumadora para algunas partes recurrentes. Algunos ejemplos. Desestimación de recursos de apelación en etapa intermedia para fundar agravios por razones de vulnerabilidad. Con frecuencia en la práctica judicial tenemos casos muy lamentables. Una persona adulta mayor de 80 años que se le sigue una causa penal en condiciones de pobreza, todas las condiciones de vulnerabilidad que ustedes puedan imaginar. Y esto tiene que ver con algo que don Francisco Dalanés ahora muy bien apuntó. ¿Para qué fue hecha la audiencia preliminar? Bueno, para hacer un verdadero filtro. Pasa con frecuencia que en la audiencia preliminar los jueces tienen el siguiente estribillo. No es materia para ser conocida en audiencia preliminar. Esto debe conocerse en la etapa de juicio. Claro, pero cuando uno contrasta el contenido del artículo 311 y habla de cuatro supuestos de sobreseimiento definitivo, entre ellos que no exista prueba o que la prueba sea deficiente, que se pueda optar por que exista una causa de justificación, em, que sea atípico, todos estos supuestos de sobreseimiento implican sin lugar a dudas, al menos de una manera poca, la necesidad de valorar prueba. Y entonces con este tipo de argumentaciones, el o jueza de la etapa intermedia lo que está diciendo es aquí no se hace nada, vayan a discutir eso a juicio, a pesar de que es evidente, por ejemplo, que no hay prueba para sostener razonablemente que la causa pueda ir a juicio. Se apela y el agravio consiste en lo siguiente. Bueno, es que mantener a esta persona adulta mayor de 80 años con una enfermedad terminal de escaso recurso, que se ha acreditado que esta persona, la existencia del proceso penal le ha causado una afectación emocional, etcétera, etcétera. Le causa un agravio a mi representado solo por esas razones de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que se suele decir entonces en las resoluciones de apelación interlocutoria? No, eso no es un agravio porque todas esas cuestiones se pueden resolver posteriormente. Bueno, tenemos un agravio que dista mucho entonces del principio de dignidad humana. También hay otros problemas que son, aquí solo algunos ejemplos, hay múltiples, no se agotan aquí, por supuesto. Los reclamos por ruptura de cadena y custodia, donde se le exige a la defensa concretizar y demostrar el agravio, como si la defensa llevara la carga de la prueba. La estimación de recursos a partir de agravios generales o abstractos. ¿Acaso, les decía yo, la sola imposición de una pena no es un agravio? Una pena de 50 años. ¿Qué diferencia hay entre invocar una pena de 50 años, 20 años, 2 años, 10 años, a que el Ministerio Público, por ejemplo, indique que existe agravio porque se le impide proseguir con la acción penal? La exigencia de individualizar un agravio en la vulneración de derechos humanos fundamentales o por el debido proceso. Pues ahora resulta que el agravio no es suficiente para concretizar o para que exista un agravio, que hay una vulneración de derechos humanos o fundamentales. No, no es suficiente. Ahora debe de materializarse realmente qué significa, qué incidencia tuvo esa violación en el caso concreto. Desestimaciones de recursos por considerar que el agravio no es individual, objetivo, efectivo y esencial. Bueno, aquí
pasó algo importante. Vean ustedes que en 1996 el juez Víquez, actualmente creo que es juez de apelación, decía lo siguiente, advertía, por cierto, en una revista Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, nuevo en aquel momento, para el 96, ahora ya tiene varias décadas, eh, que ojalá el tema del agravio, los tribunales no fuesen tan estrictos, tan formalistas, eh, que deberían de interpretar restrictivamente la noción de agravio con la finalidad de no incurrir en violaciones de derechos fundamentales. Pero bueno, pareciera ser que, aunque lo sospechaba la doctrina nacional en aquel momento, no pudo evitarlo. ¿Qué consecuencia trae esto del formalismo excesivo en el agravio, ya para ir finalizando? Bueno, la excesiva formalidad ha engrosado la inadmisibilidad de las casaciones. Eso creo que no es un secreto. Deja la impresión de que la valoración del agravio no se observa con los mismos ojos y que ello depende en ocasiones de la parte casacionista. Ejemplo, la exigencia de concretización del agravio no es aplicable para todas las partes. Esto implica, por supuesto, obstáculos formales para el acceso a la justicia. ¿Qué debemos de evitar? Bueno, que la formalidad, por formalidad misma del agravio, se convierta en un obstáculo para el acceso a la justicia. Que la exigencia también de la justicia pronta y cumplida, algunas bien intencionadas, estas exigencias, no se conviertan en un principio donde se materialice una justicia pronta pero incumplida. Que la sombra de la mora judicial y las exigencias de las cuotas institucionales no motiven la acentuación de formalidades y exigencias de configuración del agravio. Aquí unos datos ya para ir finalizando, que ya me pasaron la hoja, que ya voy bastante pasado de tiempo. Decía ahora que don Daniel fue muy bondadoso con los números que dio de admisibilidad. Vean ustedes que en el año 2023, en realidad, se conocieron 581 casos, 91 casos por la sala tercera. De esos 591 casos, el 84,6% fueron declarados inadmisibles. Subió. Es decir, sí, subió con respecto al año 2022. Es decir, resueltos solo fueron por el fondo 15,3%, 91 de los casi 600. Y con lugar solo fueron 38 recursos. Lo que no pude ver fue estos con lugar si eran principalmente de la fiscalía o de la defensa, pero sospechando por los números anteriores, de los años anteriores, pareciera ser que siguió la misma ruta. Eso es. Ya, ahora sí, profesora Flor, para ir terminando, ¿hay otras posibilidades de cómo exigir el agravio? Para mí sí. Bueno, vean ustedes que don Alberto Binder decía desde 1993 que la sola posibilidad de que ese agravio exista es suficiente para permitir que el sujeto potencialmente agraviado pueda plantear su recurso. Pero además la doctrina española más recientemente indica que por un juicio de incidencia del agravio en materia de derechos fundamentales, debe de optarse que el agravio en materia de derechos fundamentales debe ser razonablemente y presuntivo, donde la mera posibilidad es suficiente para entender que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, no como se hace en la actualidad. Una propuesta del eje Ferenda, eso es lo que se me ocurre, sé que estoy nadando contra corriente, una reforma legislativa que debería de optar por la presunción del agravio, especialmente en casos de condena de cárcel de un ser humano. ¿Cuál utilidad tendría esto? Bueno, quitaría el margen de algunos tribunales para desestimar recursos, perdón, además que partiría de una visión más igualitaria y humanista del agravio
Y en la práctica, ¿qué se puede hacer? Bueno, que de la exposición de motivos debería derivarse la existencia del agravio, debería de utilizarse el Instituto de la Prevención contemplado en el artículo 15 del Código Procesal Penal, y el agravio no general, el agravio general no debería, porta, ser motivo para desestimar un recurso, y se debería racionalizar, desformalizar y simplificar la determinación y configuración del agravio. La valoración del agravio debería partir de una visión de igualdad y no discriminación como lo exige el principio de dignidad humana. Y por aquí me gustaría terminar con esta pequeña reflexión. Bueno, que en realidad el derecho penal debe ser primero humano y luego jurídico. Si no se puede eso, entonces al menos que lo jurídico sea más humano. Muchas gracias.